Shalom, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos en esta parte final de nuestro estudio de justificación, entendiendo los conceptos del primer siglo. Llevamos 3 clases, hoy vamos a hablar acerca de la cuarta y última clase. Espero que sea la última, ya que hemos tratado de varios temas interesantes. Hemos tratado acerca de ver lo que significa justificación y las diferentes formas en las que se usa. Pablo la usa como justificación a través de las obras que hacemos, de tener un carácter moral, un carácter de conducta moral delante de Dios, pero también la usa como la justificación que nos permite ser perdonados de la paga de la muerte que fue a través de Yeshua. Por eso en Romanos capítulo 5 se habla de la justificación y dijimos la semana pasada, es un estado futuro. Todavía no se llega a cobrar todavía. Entonces, hoy vamos a ver la última parte, la palabra justificación en la palabra griega dikaio. Hemos visto dikaios. Hoy es dikaio. Y vamos a ver cómo se sigue manejando el mismo concepto y vamos a ver que por eso la Biblia habla de obras de la ley y también habla acerca de lo que son la obra del Mesías. Entonces, ya hemos entendido a este punto, ya hemos entendido que justificación tiene que ver con la forma que nosotros nos conducimos, pero no sin antes haber sido justificados por el Mesías para presentarnos delante del Padre sin mancha y sin pecado. Entonces, las dos trabajan igual. Por eso Jacobo o Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, porque la fe sin obras es muerta. Ahora vamos entendiendo estos conceptos, pero vamos a terminar por aquí con dikaió en escritos griegos y helenísticos, incluidos Josefo y Filón. Sabemos que Josefo y Filón son los historiadores del primer siglo. Un primer significado de pindaró es validar, establecer como derecho. Luego encontramos el significado más general, considerar como correcto, con matices tales como juzgar, conceder, acordar, desear, exigir. Si se da cuenta, la misma palabra dikaió se va a usar para lo mismo, que es validar, establecer como derecho. Dice luego, juzgar, conceder, acordar, desear, exigir. Otro sentido es tratar a alguien correctamente, garantizar justicia para alguien, lo que hizo Yeshua por nosotros, ya sea negativamente como en dictar sentencia, condenar o castigar. Ya hablamos en el video 2 que cuando venga el Mesías la humanidad va a ser juzgada y va a tener un castigo. Dictar sentencia de muerte, aquí es donde entra el Padre. Podía dictar sentencia de muerte, pero a través de lo que hizo Yeshua, ahora nosotros tenemos un veredicto a nuestro favor, porque todo aquel que crea en Yeshua tendrá vida eterna. O positivamente, cómo representar la causa de alguien, el Mesías. En el misticismo encontramos el sentido de estar sin pecado. Dikaió en la Septuaginta, los apócrifos, la pseudepigrafa y la sinagoga. Acuérdense, todos estos documentos están en lo que muchas veces no encontramos en la Biblia. La Septuaginta es la Biblia hebrea traducida al griego. Apócrifos, pseudopígrafas son los escritos de lo que muchas veces se nos dijo, los 400 años de silencio, ¿se acuerda? Bueno, ahí aparecieron muchos libros de la pseudoepígrafa y apócrifos. Apócrifos que no encontramos, como por ejemplo Enoch, como por ejemplo Jubileos, Eclesiástico, Sabiduría, todos esos libros que usted agarra una Biblia católica y fácilmente los encuentra ahí. Esos son los apócrifos. Y la pseudopígrafa también son libros que se escribieron durante los 400 años. Y la sinagoga, ¿cómo miraban ellos esta palabra en la sinagoga? Hoy vamos a aprender eso. Dice, en la Septuaginta, el uso es forense, pero principalmente en el sentido positivo, pronunciar justo, reivindicar, como lo quiso a Yeshua, nos pronunció justos y nos reivindicó.
Así encontramos: 1. Absolver, probar inocente, defender la causa de alguien y ocasionalmente hacer puro. Ocasionalmente. No sucede tanto, pero también se encuentra como hacer puro. También lo encontramos como 2. Un uso para la reivindicación divina o humana. Intransitivamente en pasivo el significado de Génesis 44:16. Que nos dice: entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. La porción de estudio que acabamos de terminar, Miquets, cuando Judá le dice a José: si tú encuentras en alguien la copa, entonces esa persona no podrá ser justificada y por lo tanto será condenada y será encontrada culpable y tendrá un castigo. Ese es el uso que le está dando en esta porción de Génesis 44. Por eso dice: entonces Judá dijo, ¿qué diremos a mi señor? ¿O con qué nos justificaremos? Si tú no encuentras la copa, entonces tendremos algo para justificarnos porque somos inocentes. Pero si tú encuentras la copa en el saco de alguien, entonces esa persona no podrá probar su inocencia y entonces no será justa, no se podrá justificar y tendrá un castigo, será culpable y tendrá un castigo. Cuando el Mesías regrese, se abrirán los libros y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que es aquel que haya confesado y declarado a Yeshua como su Señor, para que tenga entrada a la vida eterna, podrá ser justificado. ¿Con qué nos justificaremos? Pero también habrá un libro de las obras, las cuales tendremos recompensa por nuestras acciones, hayan sido buenas o hayan sido malas, también tendremos recompensa por ellas. Una recompensa negativa, pero tendremos recompensa. Entonces dice: y 3, justificarse a uno mismo. Dicayó en el Nuevo Testamento. En general, casi siempre la encontramos aquí con una conexión legal. Tiene una legalidad. Por eso cuando la gente dice: no, somos justos, somos justificados por Yeshua. Sí, pero ¿dónde queda el aspecto legal? No consideramos el aspecto legal, que siempre va a tener un peso legal, porque esta palabra está en el contexto legal. Y dice: una conexión legal. Un significado inusual aparece en Apocalipsis 21:11, que es ejercer justicia. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, que el que es justo siga ejerciendo justicia. Siga siendo justo. La vindicación divina es una referencia común. Lucas 7:29. Y todo el pueblo, los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien, Dios verás y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Oiga bien lo que está diciendo Pablo aquí. Vamos a abrirlo. Dice: antes bien, vamos a leer ¿qué ventaja tiene pues el judío? Oiga bien el contexto. Por eso me gusta traerlo a la escritura y ver el contexto en el que está utilizando el contexto de la palabra en su contexto, para que nosotros veamos el uso. Dice, el uso de la palabra. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Se está haciendo una pregunta y dice: mucho, en todas maneras. Mucha gente se pregunta: ¿y de qué sirve el judío si no acepta a Yeshua? Vamos a ver lo que dice Pablo. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Oiga bien, la palabra de Dios le pertenece a los judíos, no es nuestra. Yo sé que siempre me meto en problemas con esto, pero dice:
Primero, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes, bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Está citando el Salmo 51:4, cuando David está pidiendo perdón delante de Dios y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pablo está citando esto, dice: y si nuestras injusticias hacen resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? No podemos decir que Dios es injusto porque nos da lo que nosotros merecemos. Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes. Y luego dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ya dijimos que cuando está hablando de será justificado delante de Dios, es para el veredicto final que tiene que ver con la vida o la muerte. Esa es una forma de reconocerlo. Siempre que dice que si vamos a ser justificados por Dios, sí o no, es con respecto a la paga del pecado, que es la muerte. Vamos a regresar a donde estábamos leyendo y vamos a ver que también dice Timoteo 3:16. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Déjeme hacer una salvedad, porque yo sé que hay mucha gente que está atenta a lo que nosotros decimos, ¿okay? Así es que voy a hacer una salvedad. La Reina Valera es la única versión que dice Dios fue manifestado en carne, ¿okay? Es más, cuando nosotros vemos la palabra Dios en el griego, aquí, ve que todas estas palabritas tienen traducción. Aquí dice piedad, aquí dice manifestado, ser manifiesto. La palabra Dios no está traducida aquí. Eso quiere decir que no estaba en el griego. Originalmente no estaba en el griego. ¿Ok? Por eso aquí dice, el indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Y luego dice, aquí no hay traducción. Ser manifiesto. Tengo que hacer esta salvedad, no, porque si no, al rato van a decir, ¿ves? Leyó ahí y ahí dice. La versión de las Américas. Vamos a leer esta versión de las Américas. Para todas las personas que entran a escuchar nuestros videos, que a veces entran de incógnito. Aquí dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él, Yeshua, el Mesías, fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles. Él,
el Yeshua, el Mesías, no Dios, porque esa palabra no tiene traducción al griego. Vamos a ver qué dice la Biblia de Jerusalén, la católica. Aquí dice el 16, y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él, y aquí hay un asterisco y dice, él, el misterio. Romanos 16:25 aparece expresado aquí como un fragmento de un himno. Ver el Romanos 6:15 al 16, segunda de Timoteo 2:11, Efesios 1:3 al 14, Filipenses 2:6, Colosenses 1:15 al 20. Él en masculino es Cristo, el Mesías. Si nosotros vemos, no me va a dar las referencias aquí. Oh, sí me las da. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él, ¿de quién está hablando? Del Mesías, de Yeshua, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él, Yeshua, Filipenses 2:6, él, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es Yeshua. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Eso está hablando de Yeshua. Segunda de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. ¿De quién habla? ¿Quién murió? Yeshua. Entonces, él en masculino es Mesías. Pero se fija que no dice aquí Dios. Vamos a leer una versión más. Discúlpeme que me estoy tomando este tiempo, pero yo sé que por ahí va a haber alguien que diga, ¿ves? Él dijo Dios, ahí dijo Dios. No hay duda alguna, la nueva versión internacional, no hay duda alguna de que ese es grande el misterio de nuestra fe. Él, y dice aquí, literalmente, ¿quién? Y dice la variación Dios. Claro que hay unas variaciones después que más adelante se pegó ahí la palabra Dios para que dijera Dios se manifestó como hombre. Pero la palabra correcta es Él, el Mesías. Y voy a abrir una más. ¿Qué nos dice la Biblia textual? Normalmente no abro la Biblia textual yo. Pero vamos a ver. Dice aquí, y por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad. Él, dice aquí, a saber, Dios, viene más adelante. Reina Valera actualizada. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él, algunos manuscritos antiguos dicen Dios. Algunos manuscritos antiguos dicen Dios fue. Pero ya vimos que todas las versiones, excepto la Reina Valera, que la Reina Valera es la única versión, ¿dónde está? Reina Valera aquí, que dice Dios. Todas las demás que leímos dice Él, haciendo referencia a Yeshua. Yeshua se manifestó en carne. Él, el Mesías, se manifestó en carne. Así es que cuando las personas vienen y dicen, no, mi Reina Valera dice, Dios se manifestó en carne. Hay que ver las otras versiones, hay que ver las variaciones que había, porque la gran mayoría está de acuerdo que la palabra correcta es Él, en referencia al Mesías, porque ese es el misterio de la piedad, no Dios. ¿Okay? Habiendo dicho eso, ahora sí, vamos a regresar a donde estábamos, porque tenía que hacer la salvedad de ese versículo. Yo sabía que venía por ahí. Así es que si usted quería comentar de que Dios, ahí dice Dios, ya le di la explicación. Justificarse a sí mismo ocurre en Lucas 10:29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Una aplicación más débil. Y Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Absuelto o declarado justo es el significado de Lucas 18:5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y con una clara referencia al juicio final, de Mateo 12:37.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que le llevo diciendo por 4 clases. Que sí importa lo que hacemos. Nuestras obras sí importan. Va a haber una justificación para la vida eterna, pero todas nuestras obras también cuentan. ¿Okay? Es algo bien claro que está en la Biblia. No quiere decir que acepta a Yeshua y ya se acaba todo, ya no tienes responsabilidad sobre nada. No, eso no es así, hermano. Eso no es así. Si alguien le ha vendido eso de que ven, pasa al frente, acepta a Dios, acepta a Yeshua, cree en Dios y ya toda tu vida será resuelta, ese es un cuento de hadas que no se debería vender así. En Pablo encontramos primero, un uso legal. Los malvados son justificados por la fe sobre la base de la acción misericordiosa de Dios en el Mesías. Esta justificación es una absolución salvadora que se produce en el presente. Tiene la objetividad de la relación realizada en la cruz y aprendida en la fe. El sentido en Gálatas 2:16 al 17. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías, en Yeshua. Nosotros también hemos creído en el Mesías Yeshua para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Esta es de la muerte, nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso que el Mesías, ministro de Mesías, ministro de pecado, en ninguna manera. Oiga bien, vamos a ver aquí, porque aquí está bien interesante. Y mire, como estamos estudiando el concepto justificación, todo lo que se abre con justificado. Ya de lo que hemos estado viendo. Aquí está dikaió. Este es dikaió. Este es dikaió. Y este es dikaió. Todas son dikaió. Entonces dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua el Mesías. Nosotros también hemos creído en Yeshua el Mesías para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ya lo hablamos esto. Y si buscamos ser justificados en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso el Mesías ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley. No había nada en la Torá que pudiera curar la muerte, a fin de vivir para el Mesías. Con el Mesías estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas el Mesías vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió el Mesías. Pero aquí está hablando de la justicia de Dios. ¿Okay? Si por la ley fuera la justicia, yo fuera justificado de la muerte, entonces por demás murió el Mesías. Pero como no había una solución para la muerte, tuvo que morir el Mesías. Por eso Romanos capítulo 3 dice, aparte de la Torá, la gracia de Dios, la justicia de Dios se manifestó. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Aparte de la Torá. O sea que la Torá no quedó a un lado, sino que tuvo que haber algo extra que no estaba en la Torá. Aparte de la Torá, la justicia de Dios se manifestó en el Mesías, haciéndolo pecado para que a través de él se justificara, y todos los que creyeran en él, en el justo, que fue justificado a través de su muerte y su resurrección, ahora todos los que creían en el justo fuéramos justificados, porque no había nada en la ley que nos justificara de la paga del pecado, que era la muerte. Queda bien claro. El sentido de Gálatas es el de ser justos a los ojos de Dios. La idea de juicio siempre está presente, pero dikaión es un acto presente de gracia.
a través del Mesías. Sin embargo, el uso que Pablo hace del término también se hace una contribución a la cuestión de la experiencia. Por ejemplo, Gálatas 3:8. Y la escritura preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y por la ley, ninguno se justifica con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua el Mesías. La justificación definitiva en la cruz y la justificación personal van juntas. Aquí está la explicación. La justificación definitiva en la cruz, lo que hizo Yeshua, y la justificación personal, la de las obras, van juntas. La justificación es una obra de gracia consumada. Sin embargo, el término por la fe de Gálatas 2:6, Gálatas 3:8 y Gálatas 3:11 muestra que también es un presente continuo, de modo que no podemos separar el acto objetivo y la aprehensión subjetiva. En cuanto al juicio final, Pablo relata dikaioun, una sentencia que se dicta a nuestro favor, el conjunto de trabajo de nuestra vida. Primera de Corintios 4:4. Primera de Corintios 4:4 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Mesías y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿En qué vamos a ser hallados fieles? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aún de nada tengo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también todo lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Pregunta: si ya Dios nos justificó, si ya Dios perdonó todo y ya no tenemos nada que hacer, ¿por qué dice que cuando se manifieste, cuando venga el Señor, cuando venga Yeshua, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza? Pedro dice que la obra de cada uno pasará a prueba. Y algunos serán como hojarasca que se quemará, y algunos serán como oro. Eso quiere decir que nuestras obras van a ser pasadas por el proceso de la prueba. No es de que yo acepté a Yeshua, ya se acabó todo, ya yo no tengo nada que hacer. No, hay una justificación que no nadie podía ganarla, únicamente nos la da Yeshua, nos la da el Mesías. Pero después de eso, nosotros somos responsables. La justificación de Dios y la justicia nuestra a través de nuestras acciones tienen que ir de la mano, y van a ir de la mano siempre. No se pueden separar. Entonces dice, ¿dónde nos quedamos? 1 Corintios 4:4. No es seguro si esto se entiende siempre o no cuando se utiliza el futuro. La referencia es sin duda a la sentencia final, Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero no para la paga del pecado, que era la muerte. Para eso no solamente hay una justificación, y es a través de Yeshua. Pero tus obras te van a justificar de ser una persona justa, correcta, moralmente, que camina en integridad. ¿O no? Acuérdate que acabamos de leer: los hombres darán cuenta por cada palabra que hablen los hombres. Eso lo dijo Yeshua. Vamos a seguir por aquí. Dice, pero en contexto, el punto aquí es que nadie puede presentarse ante Dios como el juez justo. Romanos 5:19. Porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Yeshua.
Probablemente tiene una referencia escatológica, pero aquí la justificación divina, promulgada en la cruz y conocida como un don continuo, será consumada en la absolución definitiva. Romanos 8:24, fíjese lo que dice aquí. Porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos. O sea, que es una esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que ve, porque, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Vamos a leer aquí, que esto se pone interesante. Dice aquí el 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Ruach, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Fíjense lo que dice aquí, esperando. Tiempo futuro, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esa es la justificación final. La redención de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo sea redimido. ¿Ok? Nuestro cuerpo va a ser transformado a un cuerpo incorruptible, donde la muerte ya no tenga poder. Esa es la redención. Cuando venga Yeshua. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque entonces ya es algo que tú tienes, no es algo que esperas. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Para qué lo vas a esperar si ya lo ves? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Ruach, que el Espíritu, nos ayuda a nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí lo tiene. Esa es la justificación, la muerte. Lea Romanos 5, los Romanos 5, Romanos 3 para entender todo este contexto. ¿Dónde nos quedamos? Aquí, absolución definitiva. Con el verbo tiene sentido de liberación, como en Hechos 13, 38, 39. Saber esto pues, varones hermanos, que por medio de él, por medio de Yeshua, se anuncia el áfesis, la remisión de los pecados, y todo aquello que por la ley de Moisés no pudo. Oiga bien, aquí no lo va a explicar mejor, mire. No sé por qué la abrió aquí. Se emocionó Logos. Y, y el que se emocionó fui yo porque cerré todo el programa. Dios mío. Espero que no se haya cerrado Logos de verdad. Oh no, aquí está. Yo pensé que se había cerrado Logos. Me dejó de funcionar Logos. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Se lo aseguro que yo no hice nada. Deme un momentito, ¿ok? Deme un momentito. Ahí está, ahí va a estar bien claro lo que acabamos de ver.
Créame que yo no estoy tratando de probarle mi punto. Yo no estoy tratando de forzar nada. Yo solamente estoy tratando de enseñarle todo lo que la escritura dice acerca del tema. Y es bien clara. Yo no tengo por qué estar tratando de meter versículos y que esto tiene que entrar aquí. Simplemente ver cómo es un tema recurrente en toda la escritura y la escritura está hablando solita de todo lo que podemos aprender. Espero que me lo abra donde estábamos porque si no voy a tener problemas. Déjenme tomar un cafecito por aquí. Regresamos. Ok, entonces, Hechos 13:38. Ahora sí, fíjese. Vamos a leer desde aquí. Vamos a leer desde... Vamos a leer desde el 26 para que vea, para que vea el contexto de lo que está hablando aquí. Y usted va a entender bien. Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Salvación, soteria, que va a ser en la Septuaginta Yeshua. ¿Quiere que se lo pruebe? Se lo voy a probar aquí. Salvación. Vamos, Logos, trabaja conmigo. Salvación es soteria. Aquí está, soteria. Sotería. Septuaginta. Aquí lo tiene, Septuaginta. Esta palabra es Yeshá. Esta palabra es Yeshua. ¿Ve? Aquí está la Septuaginta, salvación. Y aquí está Yeshua. Y aquí están todos los versículos donde se aplica Yeshua. Especialmente los Salmos, Isaías. Pero aquí lo ve. Aquí puede ver la palabra aquí. Yeshua. En el griego es sotería. 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 ¿Ok? ¿Dónde estaba leyendo? No, aquí no. Este no era. Aquí. ¿Ok? Entonces, os es enviada la palabra de esta Yeshua. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Quién levantó a Yeshua de los muertos? Dios. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo segundo. En el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido en su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. David, habiendo guardado fielmente la Torá, murió. No había solución para la muerte. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Su cuerpo vio la muerte. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Este es Yeshua. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, por medio de Yeshua, se os anuncia el áfesis. Entonces, áfesis, la remisión de los pecados. Y que oiga bien el 39, ponga atención. Porque si me ha seguido los últimos 3 videos, usted va a entender esto. Y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado. No está quitando la Torá. Simplemente está diciendo, la Torá no tenía solución para una cosa, la muerte. David guardó la Torá, murió.
Su cuerpo vio corrupción. Yeshua fue levantado de entre los muertos y su cuerpo no vio corrupción porque ahora vive para siempre. De igual manera, si tú crees en él, tu cuerpo se levantará de entre los muertos. Que si tú duermes, tu cuerpo se levantará y será un cuerpo incorruptible en donde la muerte ya no tenga poder. Si tú estás vivo, cuando Yeshua venga, serás transformado y tu cuerpo ya no morirá, porque ahora la muerte ya no tendrá poder, porque eres justificado por Yeshua. Eres primicia de los que están en la tierra, de los que duermen. Entonces dice, justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. Claro, ¿eh? Vamos a seguir por acá. Ya leímos esa, donde nuevamente el tema es la justificación forense. Pablo tiene este uso en Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Esa es la justificación, porque en cuanto murió, el pecado murió. Este es el pecado que tanto se menciona en la Biblia y que la gente tiene problema. Al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Mesías, Yeshua, Señor nuestro. La crucifixión con el Mesías significa la liberación del pecado, de la muerte. La base aquí es la idea rabínica de la expiación mediante la muerte. Esto muestra cuán estrechamente vincula Pablo la justificación y la expiación. La novedad es que la muerte liberadora es la de la identificación con el Mesías en su muerte vicaria. Dicaiao en Jacobo. Santiago habla 3 veces acerca de ser justificado por las obras. La referencia es la justificación presentada. Abraham es un hombre justo cuyas obras son reconocidas. Esto no se dice en polémica contra el paulinismo, sino para enfatizar que la verdadera fe no es ociosa, sino activa. Santiago 2:21. Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Dicaioma. Dicaioma fuera del Nuevo Testamento. Este término tiene sentidos legales tan variados como motivo, reclamo, prueba escrita, documento, validación, decreto, estatuto, ordenanza, sentencia, castigo, acción correcta, a veces restitución. En el sentido más común, en el Nuevo Testamento es estatuto, ordenanza, especialmente las ordenanzas divinas. Lucas 1:6, ambos eran justos. Ya lo leímos, los padres de Juan. Romanos 2:26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la Torá, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Hebreos 9:1 o el decreto moral de Dios, Romanos 1:32. ¿Quién, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican? O toda la ley de Dios, Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra se usa entonces para una acción correcta en cumplimiento con un requisito legal. Con referencia al Mesías, ocurre en este sentido, Romanos 5:8. Así que, por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿La justificación de qué? De vida. Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que Dios le exaltara. La idea de que el significado aquí es sentencia de justificación difícilmente coincide con el paralelismo e implicaría una subjetivización de diacosis. La referencia en Apocalipsis 15:4
¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Él va a manifestar sus juicios. Las obras justas de los santos se refieren en Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Otra referencia más. Si Yeshua nos justificó, ya no tenemos que hacer nada. Entonces, porque dice que el lino fino son nuestras obras justas. Nuevamente queda comprobado que las obras de justicia y las obras morales van de acuerdo a la justificación que Dios dio y van de venir a la par. No hay una sin la otra. Van juntas. Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones. Vamos a leer ese versículo, porque quiero enseñarle algo. Es que me sigue abriendo tanta cosa aquí, por eso luego me pierdo. Este ya no lo ocupo, este no lo ocupo, este que es este de aquí. Soteria, ya no lo ocupo. Ok. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La palabra justa es dikaioma, acto de justicia. Y dice, una obra considerada justa por su conformidad con la ley. Sin palabras. Por las acciones de tus obras en conformidad con la Torah, con la ley. Ese es el lino fino. Y lamentablemente muchos hermanos cantan este canto y a su esposa se le ha concedido. Somos la iglesia y estamos vestidos de lino fino, ¿sí? Dijo Santiago, muéstrame tus obras, porque tus obras, ese es el lino fino que te cubre. Si tú no tienes obras de la Torah, pues no tienes lino fino. Así simplemente, como lo dice la escritura. No lo digo yo, lo dice la escritura. Sigo leyendo. Vamos por allá. Lo que está en juego en Romanos 5:16 es la sentencia de justificación. Catacrima es lo opuesto. Pablo puede cambiar fácilmente el sentido y así mostrar que la vida justa del Mesías es la base de nuestra justificación debido al antónimo diferente. Dikaiosis en el griego en general. Esta rara palabra denota la validación de la norma jurídica mediante castigo, defensa o demanda, o puede denotar la ejecución de una preferencia personal. Así lo encontramos como para castigo, vindicación, demanda, juicio arbitrario y estatuto. Dikaiosis en el Nuevo Testamento. En Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tiene el sentido de justificación por absolución divina. El segundo aquí denota la meta. La cuestión no es que la resurrección sea necesaria para actualizar la justificación. Para Pablo, la crucifixión y la resurrección del Mesías están indisolublemente unidas, de modo que el paralelismo de la afirmación corresponde al paralelismo del asunto. La muerte es a causa de nuestros pecados. La resurrección con miras a nuestra justificación. En Romanos 5:18, la sentencia de justificación está nuevamente en discusión. Una vez más se relaciona con la vida, con su objetivo. Esta vida comienza aquí y ahora, pero lleva una miras hacia adelante, hasta la consumación, así como el pecado finalmente resultará en la condenación. Y por eso usted me escucha mucho a mí decir que nuestra celebración no está en la muerte del Mesías. Nuestra celebración no está en la cruz, no está en la muerte. Nuestra celebración está que Dios levantó de los muertos, porque la cruz significa muerte, murió por nuestros pecados, condenación, a algo que merecíamos nosotros, lo llevó el Mesías. Cada que nosotros celebramos la cruz, celebramos la muerte y celebramos nuestros pecados. Pero cuando celebramos la resurrección, celebramos que por esa muerte Dios justificó al Mesías resucitándolo, para que a través de eso nosotros seamos justificados. Nuestra victoria no está en la cruz. Nuestra victoria está en la resurrección.
y la resurrección no tiene un arma. Por eso mi victoria no es una cruz. Yo no tengo una cruz, no necesito una cruz, porque ese es el instrumento de muerte por mis pecados. Yo no debería tener una cruz, porque eso representa el arma donde Dios puso a la persona que llevó mis pecados. Justicia, juicio, muerte, sentencia. Pero mi victoria está cuando Dios lo levanta. Y ese castigo, esa sentencia, ahora quedó absuelta a través de la resurrección, lo levanta. Mi victoria es celebrar que Dios lo levantó de los muertos. Por eso Pablo no dijo que si creyeres que el Mesías está colgado, o que si creyeres en la cruz donde el Mesías murió. Dice que si creyeres que Yeshua es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, la acción poderosa de que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Fácilmente. ¿Por qué tú no tienes una cruz? Porque no me identifica la cruz. La cruz no significa sino una sentencia de la cual Dios trajo el castigo del pecado de muerte sobre el Mesías. Pero mi victoria está en la resurrección. Yo celebro la resurrección. Yo celebro que Dios levantó al Mesías de entre los muertos para decir: tú has sido justificado si crees en él. Una manera sencilla de explicarle por qué usted no debería tener una cruz. Usted puede tener la que... Ahora, usted puede tener las que quiera, no me haga caso. Usted puede tener su casa llena de cruces. Yo no soy quien para decirle quítelas. Solamente le estoy diciendo legalmente y bíblicamente lo que significa. De ahí usted puede tener 100, 200, 500 cruces en su casa. Hágale. No soy nadie para decirle. ¿Ok? Seguimos por acá. Dicaiocrisía. Este término raro y tardío denota juicio justo, ya sea como una cualidad o referencia al juicio final. En el Nuevo Testamento aparece solamente en Romanos 2:5, donde se refiere muy definitivamente al día de la ira, cuando Dios, a diferencia de aquellos que hacen los males que ellos condenan, juzgará con justicia. Le estoy dando todo esto porque aquí dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora usted ya va teniendo más idea de cuando aparece justicia, justo, los diferentes usos de la palabra, porque no se usa igual. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Tiene dicaías criseos como dos palabras, y aquí lo vamos a ver. Justo juicio. Aquí está, justo, dicaías, juicio, criseos. Aquí lo ve. Dicaiaos, crisis. Ve cómo dice aquí, dicaiaos, crisis. Y aquí es justo y decisión legal. Son dos palabras. Que el juicio de Dios es justo se revelará en el hecho de que a los perseguidores se les concederá descanso, pero sus perseguidores recibirán la retribución apropiada. La justificación es la enseñanza bíblica sobre cómo se declara que los creyentes son justos delante de Dios, aunque en realidad no son justos en sí mismos, dado que el idioma griego no diferencia estrictamente justificación y justicia, como en español. La traducción de las palabras griegas dikaiao, dikaiosis en español crea un problema de interpretación. Algunos han sugerido usar la palabra española correcto, el neologismo a los justos, términos como rectificar y rectificación. Pablo usa incluso el barbarismo dikaiosificar. Sin embargo, probablemente sea mejor tener la traducción habitual de justificar y justificación. O sea que podemos verla como dos diferentes cosas. Justificar y justificación. Y explica su significado con referencia al uso en el Nuevo Testamento y la articulación en la doctrina cristiana. En el uso, el verbo dikaiao, generalmente traducido como justificar,
en el Nuevo Testamento comúnmente tiene un significado judicial de mostrar justicia, hacer justicia, aunque en otros casos puede designar una declaración legal en línea de absolver, reivindicar o reconocer, declarar como derecho. La Septuaginta más a menudo rinde Sedec como dicayao en un sentido legal, como en Génesis 38:26, donde Judá declara que Tamar es más justa que yo, y Deuteronomio 25:1, donde los jueces deben juzgar y justificar al justo y condenar al impío. Esta parte ya solo es un resumen de lo que hemos visto. Fuera de Pablo, las referencias de callado son más comunes en Lucas. En Hechos, un sentido forense es evidente que Lucas 7:29, donde la multitud afirma el pronunciamiento de Jesús, de Yeshua sobre Juan el Bautista. ¿Okay? Ya esto solamente ya es un resumen. Pablo, ya vimos Gálatas, Corintios, Hechos, Gálatas. Visto teológicamente, Pablo estaba afirmando que la ley no es un medio de justificación, porque solo puede señalar al pecado, pero nunca libera a las personas del pecado, de la muerte, que es la paga de la muerte. La justificación por obras de la ley significaría que Dios ha limitado su gracia a un solo pueblo. Y la promesa de Abraham fue que en el Mesías serían benditas todas las naciones de la tierra. Así es que no solamente por la Torá, sino a través del Mesías. Las enseñanzas paulinas sobre la justificación por la fe tienen varias características discernibles. La justificación es escatológica. Según algunas fuentes judías, Dios presidirá en juicio sobre los impíos y los justos al final de la historia, pero reivindicará a los justos y condenará a los impíos. En comparación, Pablo creía que aquellos que tienen fe en Yeshua han recibido un veredicto de absolución y han sido declarados justos antes del juicio final. Si bien Pablo aún puede mantener la dimensión futura de la justificación, donde se dictará el veredicto en el juicio final. Eso es algo que no ha ocurrido, como lo vemos en Romanos 2:13, Romanos 3:30, Romanos 5:19 y Romanos 10:10, que habla de la salvación en el futuro. Serán justificados. Romanos 3:30. Dios justificará, futuro. Romanos 5:19. Fueron constituidos. Los muchos serán, futuro. Romanos 10:10. Con la boca se confiesa para salvación. Algo que todavía no ha ocurrido. También Pablo enfatiza el lado actual de la declaración, donde el creyente ya está bien con Dios y son justos delante de Dios. Por ejemplo, Gálatas 2:15, Romanos 3:21 al 26, Romanos 5:1, Romanos 5:18, Romanos 8:1 y Romanos 8:30. La justificación es legal. La justificación es fundamentalmente una declaración divina de un creyente que está bien y justo ante Dios. Se refiere al estado de una persona ante Dios, aparte de su estado moral. Aparte de su estado moral. Dios justifica a los impíos y los hace justos. El sentido legal se atribuye no solo al significado léxico de dikaiao, en gran parte declarar justo, en la Septuaginta, sino también al contexto del discurso de Pablo sobre la justificación solo por fe. La justificación es lo opuesto a la condenación. Pero sigue con las obras. ¿Qué más por aquí? Ya para terminar. La justificación es transformadora. La justificación declarada correcta. Y la santificación, que es el derecho de vida. Fuiste justificado, pero ahora tienes que ser santificado. ¿Cómo te santificas? Guardando los mandamientos. Están vinculadas lógicamente en lugar de conceptualmente. La base para ser justificado no es ser santificado. De lo contrario, la justificación no sería por gracia y por fe. Y sin embargo, debemos recordar que Pablo enseña que las personas unidas con el Mesías tienen el estatus de justicia y a partir de entonces deben vivir como esclavos de justicia, viviendo los mandamientos. El Espíritu Santo trabaja en la vida de los creyentes para transformarlos a la imagen del Hijo de Dios, para que en el juicio final se demuestre que han vivido una vida de acuerdo con la gracia que se les dio en el Mesías. 1 Corintios 6:11. Y estos seráis algunos, mas
Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Dios. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ningún creyente se salva. Este lo voy a poner hasta en rojo, lo voy a poner. No tengo rojo aquí. Sí tengo rojo, ¿cómo no? Ningún creyente se salva por las obras, pero tampoco se salva sin ellas. Con eso voy a terminar la clase. Ningún creyente se salva por las obras, pero tampoco se salva sin ellas. Y con eso vamos a terminar el tema de la justificación. Somos justificados de la muerte, pero necesitamos justificación por nuestro carácter y nuestro accionar. Porque en el juicio final, las dos van a trabajar juntas. Fuiste justificado a través del Mesías para que la paga del pecado que era sobre ti, muerte, ya no tuviera efecto y tuvieras vida. Pero ahora tus obras van a hablar como testimonio de la vida santificada. Acuérdate, fuiste perdonado de tus pecados pasados, pero ahora vas a pasar factura de todo lo que hiciste después de que tu hoja quedó en blanco. Borrón y cuenta nueva. Pero de ahí tú empiezas a ser responsable por tu accionar. Le dije que iba a terminar ahí, pero vamos a leer esto. Teniendo en cuenta estos 4 temas en Pablo, podríamos proponer la siguiente definición de justificación por fe. La justificación es el acto por el cual Dios crea un nuevo pueblo, con un nuevo estatus, un nuevo pacto como anticipo de la nueva época. Pero no deja a un lado la Torah. Jacobo, las observaciones sobre la justificación en Santiago han causado consternación a muchos comentaristas porque Santiago parece negar la justificación solo por fe e insistir en la justificación por una combinación de fe y obras. Si bien algunos se han preguntado si Santiago ofrece un rechazo deliberado de la enseñanza paulina, es más probable que él esté lidiando con una distorsión de las enseñanzas de Pablo sobre la justificación, es decir, que podría conducir al antinomismo, una acusación que Pablo conocía y rechazó claramente él mismo. Es importante tener en cuenta que Pablo y Santiago no usan las palabras fe y obras de manera unívoca, sino diferente. Cuando Pablo niega que la justificación es por obras, quiere decir que una posición correcta ante Dios no viene al adoptar el estilo de vida judío, como está codificado en la Torá. Para Santiago, las obras son demostraciones amorosas de fe, una opinión con la que las cartas de Pablo están de acuerdo. Gálatas 5:6. Cuando Santiago niega que la justificación es solo por fe, quiere decir fe a modo de mero asentimiento sin fidelidad u obediencia. Pablo también enfatiza la importancia de la obediencia a la fe. Romanos 1:15, Romanos 10:26. Santiago y Pablo están de acuerdo en que los creyentes son salvos al escuchar la palabra. Romanos 10:17, Santiago 1:21, y las buenas obras demuestran la integridad de la fe de los que los creyentes profesan. Aquí sigue la doctrina cristiana de la justificación. Ya no lo voy a tomar. Y aquí están todos los recursos seleccionados para estudios posteriores. Todo esto están los artículos que leímos. Fíjense cuántos libros tienen aquí. Y después aquí dice justificado por la gracia, todos los versículos, y justificado por obras, todos los versículos. El hombre se reivindica y Dios reivindica al hombre. Y ahí termina este artículo. 4 clases, lo terminamos. Espero que ahora quede claro que el hombre tiene que vivir por fe, pero también por obras. La fe en el Mesías para ser librados de el pecado, de la paga del pecado que es la muerte, ser reivindicados, ser presentados justos delante de Dios, pero tu estilo de vida y tu conducta moral es lo que te hace una persona justa, correcta, moralmente recta delante del Padre. No puedes quitar una y poner una.
porque las dos tienen que ir juntas. Espero que estas 4 clases hayan sido de bendición y de verdad la próxima semana regresamos para ver qué otro concepto del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, de los escritos del primer siglo, ya sé cuál vamos a hablar. Vamos a hablar de la salvación. Y vamos a darnos cuenta de cómo en los escritos del primer siglo lo toman como algo presente, pero que todavía no se ha consumado. ¿Y a qué se refiere esto? Regrese la próxima semana para seguir estudiando juntos. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones, nos vemos la próxima semana. Shalom.